Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan de lo presencial y de manera virtual. Una vez más, en este curso denominado Del gasto al valor, tenemos el gusto y el placer de contar con dos profesionales de alto nivel en lo que respecta al módulo que corresponde a modelos de compras innovadoras. Así que le damos la bienvenida a Iván Bantuán. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros. Y el conocido doctor Luis Di Giuseppe, profesor magíster, que bueno, ya nos va a comentar su actividad dentro del Hospital Italiano. Sin más, sin honor al tiempo, le doy la palabra a Iván. Y bueno, cualquier pregunta o duda que tengan, desde ya están habilitados para hacerlo. Muchísimas gracias y disfruten la clase. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Iván Bantuine. Yo lidero el equipo de precios y propuestas de valor en Roche, Argentina, donde estoy hace 2 años. Si bien mi carrera en industria empezó en 2010, donde estoy tomando diferentes roles en finanzas y acceso, últimamente trabajo con los equipos de acceso y comercial en llevar adelante el diseño e implementación de acuerdos basados en valor, acuerdos innovadores, todo lo que nos permita a los medicamentos de la industria lograr el reembolso, pero siempre con el foco en la sustentabilidad del sistema. Todos los que estamos acá trabajamos, somos agentes del sistema de salud y todos conocemos el mismo desafío que nos enfrentamos día a día, que es encontrar ese equilibrio entre el acceso a la innovación y la sustentabilidad del sistema y los presupuestos de las obras sociales y del resto de los agentes del sistema. Más tarde Luis va a contar cómo fue creciendo la incorporación de la innovación y cómo desde sus herramientas que te va a contar, pero nosotros de la industria a través de diálogos tempranos, cómo este tipo de acuerdos que les voy a compartir hoy, una breve teoría de los principales acuerdos innovadores, cómo vienen a buscar de alguna forma solucionar ciertos problemas que van emergiendo en nuestro sistema de salud. Antes de entrar en los acuerdos propiamente dichos, creo que vale la pena pasar primero por una descripción de los distintos precios que tenemos en Argentina en nuestro sistema de salud. El primer precio, que es el conocido, es el precio de salida al laboratorio, el famoso PCL o precio de lista, que difiere de lo que es el PVP o precio de venta público en un 75% más o menos. ¿Esto por qué pasa? El PCL es el precio oficial de los laboratorios, en este caso, por ejemplo, Roche fija el precio de un medicamento en 100.000 pesos. Ese medicamento no tiene IVA y todavía no tiene los descuentos comerciales o las condiciones comerciales acordadas. Entonces, es el precio oficial a partir del cual se calculan el resto de los precios. Los precios netos finales, que ya incluyen la condición acordada y impuesto al valor agregado, que en Argentina solo aplica para la primera venta de medicamentos, va a ser el precio al que lo compra el financiador en el caso de esquemas de venta directa en donde no hay intermediación. En los casos donde sí hay intermediación, ahí estamos hablando del precio de la segunda compra, que ya al precio que el laboratorio le vende al distribuidor se le adiciona un margen de distribución para llegar finalmente al precio de compra del financiador. Y este precio de compra final seguramente sea menor al precio de venta público y es una práctica habitual en nuestro sistema hablar de descuentos sobre PVP. Y ese descuento sobre PVP viene de esto que les decía recién, que tal vez se vea mejor en este ejemplo, en donde tenemos un esquema de venta directa, donde les decía, supongamos que el laboratorio define por su estrategia de precios que un producto salga a 100 pesos. Y también decide ofrecer ciertas condiciones comerciales en torno a un 10%, es decir, volviendo a empezar con el time. Partimos de un PCL de 100 pesos donde podemos aplicar un descuento comercial de un 10%, es decir, reducimos el precio neto del laboratorio a 90 pesos, a partir del cual aplicamos el impuesto al valor agregado 21%, que son esos 18 pesos, y llegamos a un precio neto final o precio de compra. Que en los casos o en los esquemas de venta directa, laboratorio financiador, ese va a ser el precio final de adquisición del medicamento. Y ahí, por ejemplo, en un caso
en donde ofrecemos un descuento del 10% sobre PCL, vamos a ver que el precio neto de compra representa un 38% de descuento sobre el PVP. Esta equivalencia se va a mantener siempre porque responde a una ecuación matemática. Entonces, muchas veces podemos ir también al revés. Podemos otorgar un 50% de descuento sobre PVP, que si hacemos el mismo cálculo para abajo, estamos hablando de un 27% de descuento sobre PCE. En los casos donde tenemos intermediarios y ya la venta pasa a ser indirecta, acá lo que cambia es que al precio neto que vimos antes es el precio que va a comprar el intermediario. Y a eso se le debe agregar el margen de intermediación para llegar a un segundo precio, que es el precio neto final al que va a comprar el medicamento el financiador. Y ahí el descuento sobre el PVP va a tender a ser menor que en casos de venta directa. Esto no es ni bueno ni malo. La intermediación en Argentina permite que los medicamentos lleguen a lo largo y ancho del país y muchas veces son los que financian de cierto modo la compra y adquisición de medicamentos. Pero sí para tenerlos en cuenta y para distinguirlos, que lo que vamos a ver próximamente en la implementación de acuerdos innovadores va a ser mucho más sencilla la implementación en esquemas de venta directa. No obstante, desde Roche venimos trabajando en programas como Nexus, tal vez lo hayan escuchado, donde podemos hoy en día implementar acuerdos innovadores en esquemas también de venta directa. Ya yendo a los acuerdos innovadores, la primera clasificación que quería compartirles con ustedes es: los acuerdos comerciales o de acceso van a reflejar las condiciones de venta y adquisición que acuerdan los laboratorios con los financiadores. Vamos a excluir las condiciones que acuerdan los laboratorios y los intermediarios y los intermediarios con los financiadores. Vamos a hablar solo de lo que ofrecemos, desde la industria hacia los financiadores. Este tipo de acuerdos se pueden dividir en dos o clasificar en dos tipos. Los más comunes, que son los de descuento habitual o unidad bonificada, que no tienen nada muy complicado, se los conoce internamente como acuerdos tradicionales, ¿no? Y por oposición, todo lo que no es tradicional, nosotros lo llamamos innovadores. Aunque muchos ya no lo sean, porque hay acuerdos que se vienen haciendo hace mucho tiempo, pero algo que sí es innovador son los nombres que la industria muchas veces le pone a este tipo de acuerdos como acuerdos basados en valor. A nosotros nos gusta en Roche llamarlos soluciones flexibles de precio, porque creemos que este tipo de acuerdos debería traer una solución a una problemática que se va presentando en la introducción de medicamentos. Hay otros nombres un poco más marketingeros que otros, pero en general los denominamos acuerdos innovadores. Estos acuerdos innovadores tienen como objetivo principal lograr el acceso de los pacientes a las terapias, a la vez que garantizan la sustentabilidad del sistema de salud. Por otro lado, buscan resolver una necesidad del financiador sobre el presupuesto en cuanto a contención del gasto y previsibilidad. Buscan abordar la incertidumbre respecto de la efectividad y la tecnología o del valor del producto. Y finalmente, lograr el reembolso y el crecimiento sostenible. Y por supuesto, para que esto tenga éxito y sea viable, debe ser atractivo para el financiador y para el laboratorio. Si los dos no lo ven atractivo o viable, deja de ser un acuerdo y puede ser una imposición o perdería sentido la innovación. Los acuerdos innovadores pueden clasificarse según su enfoque en acuerdos financieros o acuerdos basados en resultados y valor. Los primeros son los que van a tener como objetivo centrarse en resolver una necesidad financiera específica. Por ejemplo, la definición se va a basar en métricas que se definen previamente, pero el objetivo final va a ser reducir el precio o el costo de compra de uno o más medicamentos. Son los más comunes. Los de menor dificultad de implementación, seguramente muchos los conozcan, no son solo de la industria, muchos vienen de otras experiencias en otras industrias. El más común tal vez sea el de precio-volumen, pero también hay acuerdos de descuento especial, de capping, de portafolio, de financiación, de suscripción. Mientras que por el otro lado, ahí la conversación va a estar basada más en lo que es la eficacia, ¿no? Y esa incertidumbre que viene a raíz de lo que muestran los ensayos clínicos, lo que muestra el valor del producto, con cómo va a ser la introducción de esa tecnología y cuál va a ser en el mundo real esa eficacia o esa población.
Sobre ese tipo de incertidumbre van a trabajar los acuerdos de riesgo compartido o de pago por resultados. Bien, entrando a los ejemplos de algunos acuerdos innovadores financieros, como les decía, tenemos el de precio-volumen. Este es muy sencillo de explicar. El precio se ajusta según el consumo de unidades o pacientes en tratamiento. Algunos ejemplos son, no sé, puede ser un 5% de menor precio después de la compra de tantos viales, o el más común, o el que más utilizamos en Roche también, es el de distintas escalas de volúmenes o de pacientes, y el precio va bajando a medida que crece el consumo de unidades, logrando mantener, de cierto modo, la contención del gasto, da previsibilidad y apoya el crecimiento, porque cuanto más volumen o cuanto más pacientes estén en tratamiento, menor o mayor va a ser la reducción del precio. Algunos temas a favor es que son de fácil de implementar y de renegociar, da previsibilidad, apoya contener el gasto y, como les decía, apoya el crecimiento. A tener en cuenta, pueden haber variaciones temporales de consumo dependiendo del segmento y dependiendo del tipo de producto, que puedan alterar las escalas un mes respecto del otro. Puede ser menos atractivo que descuento adicional, porque en una negociación podemos llegar a decir, bueno, ¿por qué no me das el 20% directo en vez de que yo tenga que llegar a cierto volumen de unidades? Puede haber una subestimación de valores en las dos puntas de las escalas, y que el consumo termine siempre en la escala de mayor precio, o al revés, que se haya puesto escalas muy fáciles de alcanzar y los precios terminen dentro de los más bajos, ¿no? Bien. Después tenemos los acuerdos de descuento especial, que acá en verdad lo que hace este tipo de acuerdos es agrupar distintas opciones creativas de lo que no es ni tradicional ni tampoco se puede encuadrar en el otro tipo de acuerdos. Los más comunes que utilizamos nosotros en Roche tienen que ver con resolver situaciones financieras específicas que están referidas básicamente a dos cuestiones: las de adherencia de tratamiento y las de inicio de tratamiento. Acá lo que buscamos nosotros es garantizar, a través de una condición comercial, que el paciente pueda lograr la adherencia que requiere el tratamiento. Y eso puede lograrse con precios especiales a medida que crece la adherencia o el uso o que el paciente está en tratamiento. O tenemos también algunos casos donde los productos requieren una carga inicial que es más costosa que en el resto del año. Entonces tal vez en un primer ciclo requiere 3 unidades y en el resto de los ciclos solo una. Entonces, formas de apoyar ese inicio a través de una reducción del costo puede ser a través de bonificar ciertas unidades del primer ciclo. Y estos favores, que suelen ser rápidas y responden a una necesidad específica, son dentro de todo fáciles de implementar, y puede requerir seguimiento de datos, con cosas a tener en cuenta para ver si, por ejemplo, en cuántos meses de tratamiento está un paciente, se requiere que el paciente en algunos casos esté enrolado o haya algún tipo de seguimiento especial. De acá pasamos al acuerdo de capping, que el capping, si lo tuviera que resumir en una palabra, es un acuerdo de techo, ¿sí? O viene del inglés ponerle la tapa a algo. En este caso le ponemos la tapa del gasto. Son acuerdos que se basan en definir un límite máximo a partir del cual el laboratorio asume el costo excedente. Y lo bueno de este tipo de acuerdos es que tiene flexibilidad en cuanto a lo que se va a poner como techo, ya que puede medirse en cantidad de pacientes, puede medirse en cantidad de unidades, en gasto total, en uso del producto y en otros factores que nosotros querramos alinear con el financiador. ¿Qué buscamos acá? Dar solución al tema de contención del gasto, dar previsibilidad y apoyar el crecimiento de uso del producto. Cuanto limitamos el techo o el gasto total, eso va a permitir que más pacientes puedan beneficiarse sin incrementar el costo presupuestario para los financiadores. Algunos ejemplos que encontramos con la implementación de acuerdos de capping puede ser un capping por paciente. Por ejemplo, podemos ofrecer que hasta el paciente 20 lo cubrirá el financiador, luego lo puede cubrir el laboratorio. Puede ser por unidades, que hasta 3.000 unidades por año se hace cargo el financiador, el resto se hace cargo el laboratorio. Puede ser
una métrica de gasto total, de total del año, que puede incluir más de un producto, a partir del cual puede seguir consumiendo unidades sin incrementar su gasto. Y lo que les decía, en cuanto a su uso, puede haber ciertas moléculas que requieran distinto dosaje o distinto uso en cuanto a la medicación, dependiendo del tipo de paciente, dependiendo del peso, dependiendo de condiciones específicas del paciente. Y a veces, para garantizar la previsibilidad, nosotros tenemos un producto que varía bastante, los viales que se utilizan en cuanto al peso del paciente. Entonces, para dar cierta previsibilidad de cuánto puede salir un tratamiento con un determinado producto, seteamos un capping de viales máximos a utilizar. Si viene un paciente con mayor peso que requiera mayor número de viales, se va a hacer cargo el laboratorio. Y así se puede armar con distintas métricas. A favor de esto, como les decía, resuelve una necesidad presupuestaria de previsibilidad y contención. Son dentro de todo 30 de ejecutar. Tenemos varios en la calle implementados. Da certeza directa sobre el control presupuestario y apoya el crecimiento. A tener en cuenta algo similar con el de precio-volumen es que la determinación de las variables deben ser precisas, debe ser un techo lógico para los dos, para el financiador y para el laboratorio. Un techo muy bajo haría que el laboratorio afronte mayor riesgo financiero, y un techo inalcanzable también no tendría sentido desde el punto de vista del financiador. Y esa subestimación de valores puede hacer que no tenga sentido este tipo de acuerdos. Después tenemos acuerdos de portafolio, siguiendo con el bloque de acuerdos innovadores financieros. Acá lo que buscamos desde la industria es apalancar un producto con otros, o dentro de un mismo segmento hacer acuerdos especiales, o si tenemos una relación estratégica con algún financiador en donde nosotros generamos, somos gran parte del gasto de medicamentos del financiador, y ellos para nosotros también representan gran parte de la venta, podemos hacer una alianza estratégica y definir pautas específicas que no tengan que ver con un producto, sino a nivel general. Y esto puede ser si logramos, por ejemplo, con el total de la cartera, llegar a determinado número de unidades o de ventas, dar un reconocimiento, una bonificación por haber alcanzado ese acuerdo. Y acá tenemos soluciones de contención, de apalancamiento, de sustentabilidad y, por supuesto, de relacionamiento. Después tenemos los acuerdos innovadores financieros de financiación. Estos son acuerdos en los cuales se pacta un diferimiento en el pago, es decir, se pagan cuotas determinados productos, el costo de determinados productos. Esto es de aplicación para productos que solo se apliquen una vez al año o no se apliquen todos los meses. Puede ser útil para temas de vacunación, o está pensado también, la industria está empezando a pensar este tipo de acuerdos para los medicamentos de terapia génica, donde vamos a tener una implementación única probablemente en el paciente que le va a durar para toda la vida, y deberíamos encontrar la forma de cómo financiar eso a lo largo del tiempo, tratando de proteger la sustentabilidad del sistema, ¿no? Y el último de los acuerdos innovadores financieros que traje para compartir es el modelo de suscripción, o llamado también Netflix. Es un modelo que tuvo su auge hace un tiempo, se puso medio de moda. Se basa en la lógica de las plataformas on demand, que en su momento solo existía Netflix, en el que uno paga una tarifa mensual y puede consumir la cantidad de películas y de series que desea dentro de lo que muestra la plataforma. Eso, si lo llevamos a la industria, no es tan romántico como suena, pero se puede llegar a implementar. Acá lo que buscamos es que dar previsibilidad de un monto mensual. Tiene una lógica de un capping mensual, en donde se setean determinadas variables y dicen, bueno, establecemos un costo de suscripción de 240.000 pesos. Y dentro de ese costo de suscripción, el financiador puede tener todos los productos de la compañía, ¿no? Por supuesto, hecha la ley, hecha la trampa, hay que hacer muchos ajustes, y la definición de las variables debe ser bastante certera para que no pase algo que a Netflix no le importa, pero a la industria sí, que es que se deje la tele prendida, ¿no? En nuestro caso, si damos vía libre a cualquier tipo de consumo, total van a pagar 240.000,
no tiene mucha lógica. Entonces, algo que buscamos hacer con este tipo de acuerdos es ver primero la relación que tenemos financiador-laboratorio, que tiene que ser de mucha confianza, y tener bien medidas las variables de población, uso y gasto. ¿Sí? Pero puede ser muy tentador para los financiadores también porque da previsibilidad mensual del gasto, y para los laboratorios vos ya sabés cuánto vas a recibir de determinado financiador por mes por el consumo de tus productos. Está bastante bueno, no son muchos los casos que supimos implementar, pero sepan que. Y ahí ya nos movemos a los acuerdos innovadores basados en resultados y valor. Acá ya vamos a dejar de hablar de temas financieros. Si bien todo se resuelve en un tema financiero y una reducción de precios, acá la discusión va a estar centrada en la eficacia y la incertidumbre que hay acerca de la introducción de esta tecnología en nuestro sistema. No hablemos primero de eficacia. Hay algo que estamos viendo mucho en la industria, que es ofrecer riesgos compartidos cuando la incertidumbre está acerca de otras variables que no tienen que ver con la eficacia, que tienen que ver con el tamaño de la población o las características de la población, la duración del tratamiento, la cantidad necesaria de uso o dosis que puede requerir un producto, y entre otros que genera a la vez incertidumbre financiera. Por ejemplo, en cuanto a población, un ensayo clínico pudo haberse realizado con determinada población étnica de algún lugar en específico. Tenemos un caso de un producto que, por cuestiones de pandemia, la mayor parte del ensayo clínico se realizó con población asiática. ¿No? Entonces eso arrojó ciertos resultados que vos, cuando lo querés implementar en Argentina, una de las objeciones es, bueno, ¿cómo funcionará eso con la población que tengo yo en Argentina? O la muestra del ensayo se hizo en el 80% mujeres y 20% hombres. Si yo lo quiero llevar a mi población, ¿cómo va a funcionar este producto? O mismo en temas etarios también. Si se hizo en pacientes muy grandes, yo no puedo correr el mismo patient flow o ver qué incidencia, qué carga de la enfermedad tiene mi población si no tengo población mayor de 80 años, por ejemplo. Todos esos problemas de incertidumbre se pueden establecer como una forma de capital a partir de la cual el laboratorio asume el riesgo de que se exceda esa población. Y lo mismo con duración del tratamiento. En muchos ensayos clínicos vemos que se menciona que los pacientes, con el 90% de los pacientes alcanzan determinado resultado con 8 ciclos, por ejemplo, 8 unidades de determinado producto, pero ¿qué pasa con el 10% que necesita tal vez 10 ciclos más? Bueno, hay una parte de asumir este riesgo compartido, es ofrecer para esos pacientes el costo, asumir el costo por parte del laboratorio. Y en cantidad necesaria de uso, algo parecido a lo de recién, en vez de duración del tratamiento, es, bueno, cuántas unidades va a requerir, que tiene que ver un poco con la duración del tratamiento. A favor de este tipo de acuerdos, abordan la incertidumbre financiera, pero alineados con la atención basada en el valor. Esto va a permitir el acceso temprano a tratamientos innovadores que aborden necesidades no cubiertas, y cuando el principal miedo tenga que ver, como les decía, en, bueno, a ver, esta tecnología, ¿cómo la puedo introducir sin que, o lo más parecido a lo que dice el ensayo clínico, y qué pasa si no es así, quién se hace cargo, ¿no? A tener en cuenta, y esto lo vamos a ver también con el acuerdo que sigue, son complejos de configurar y monitorear. Recién hablábamos con Luis del poco éxito que tiene esto en cuanto a la magnitud que está tomando, y solo se deja para determinados productos en determinadas poblaciones. Es menos atractivo que los reembolsos directos porque muchas veces es más fácil resolverlo con un descuento grande directo y listo. Entonces, acá lo que se requiere también es que ambas partes estén con ganas, con intenciones de innovar, ¿no? Porque esto requiere mucho trabajo, requiere seguimiento también, recolección de datos, muchas veces requiere la participación de un auditor tercero que sea ajeno, porque hay datos que medir que pueden ser subjetivos. Entonces es clave a veces ese rol, y termina siendo apartado o reemplazado por acuerdos más sencillos. Y acá algo que es clave, que yo resalto, que es
cuanto más robusto sea el estudio clínico, más fácil va a ser de implementar esto y más garantías y más desvío respecto de la evidencia de la vida real. Vamos. Y en el mismo sentido tenemos lo que yo denomino pago por resultados, que acá sí vamos a hablar específicamente de la eficacia clínica y acá sí vamos a comparar los ensayos clínicos con si el paciente logra el resultado que promete la droga o no, y entonces acá lo que se ofrece es el financiador va a pagar solo por la eficacia, solo por el resultado que tenga ese producto. Y este sí que es un acuerdo que realmente está alineado con la salud basada en valor. Acá en el ejemplo que les traigo es en un paciente, si alcanza el grado 1 de la enfermedad o 6 meses de tratamiento, se pone como outcome o como objetivo a medir del acuerdo, y simplemente si se alcanzó, no hay reembolso porque el producto cumplió con lo que prometía, pero si no lo alcanzó, hay dos opciones: que sea un reembolso total de los pagos o un reembolso parcial de los pagos, y de esa forma obtenemos un pago por resultados, que también es un riesgo compartido, ¿no? A favor es que, como les decía, se paga por eficacia, permite el acceso temprano a tratamientos innovadores que abordan necesidades no cubiertas, y al igual que el otro, son complejos de configurar, hay incertidumbre, riesgos de datos no concluyentes, los resultados pueden ser diversos en los estudios clínicos, puede haber necesidad de auditoría, va a requerir infraestructura de datos, seguramente, que haya historias clínicas interconectadas, y acá es más fácil de usar cuando el auto que se va a medir es blanco-negro. Cuando hay temas subjetivos, recién hablábamos con Luis de un acuerdo que quisimos implementar, que el outcome va a depender de cómo ves vos al paciente hoy. Entonces, tal vez, si el médico viene del financiador, no lo va a ver tan bien como si el médico viene del laboratorio, ¿no? Entonces, ahí es claro el rol del auditor también, y de definir bien clara la meta. Hasta que un repasito por lo que son los diferentes tipos de acuerdos. Nosotros desde Roche todos esos acuerdos los utilizamos para armar nuestra propuesta de valor integral. Nuestra propuesta de valor integral se basa en el valor de nuestros productos, en la innovación que traen al sistema de salud y la evidencia robusta que viene detrás de cada uno de esos productos. Tratamos de lograr el acceso a los pacientes manteniendo el foco en la sostenibilidad y asequibilidad. ¿Cómo lo podemos lograr más allá de la implementación de estos acuerdos o no? Algo que está bien alineado con lo que le va a presentar Luis, que es dialogar temprano con los financiadores, relevar expectativas, cuáles son las preocupaciones, las necesidades que hay en el sistema de salud. No queremos venir a introducir innovación que después no va a ser cubierta, que no llega al paciente. Yo creo que la innovación es, cada innovación es linda cuando llega, pero si no llega al paciente, no tiene ningún sentido. Y para eso creo que, ya cerrando esta presentación, todos los agentes del sistema de salud debemos trabajar en pos de esta sustentabilidad como socios estratégicos, implementando acuerdos que tengan ese. Por mi lado, era eso para compartirles. Muchas gracias por el espacio y quedo atento a algunas preguntas. Muy bien. Hacemos para hacer el cambio de... Dale, perfecto. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Yo simplemente quería hacer un comentario. O sea, se está hablando mucho en los últimos años con respecto a modelos innovadores. Acá en la Argentina, ¿hay alguno que ustedes están viendo que está tomando alguna dimensión que proyectada puede llegar a ser significativa? Bueno, a ver, hay hace un tiempo un acuerdo que se firmó entre un laboratorio y el Ministerio de Salud que tiene que ver con riesgo compartido. Eso creo que fueron pioneros en cómo lo evaluaron. Es un producto para atrofia de la médula espinal. Eso creo que sentó las bases para que nosotros como industria y como financiadores empecemos a trabajar en ese tipo de acuerdos. Creo que hay mucho para hacer hoy de todos lados para que esto se pueda llevar adelante y no quede solo una idea
como les decía, romántica de ver cómo se puede pagar por resultados. Desde nuestro lado creo que lo estamos impulsando, estamos teniendo charlas con financiadores. Luis es un pionero en esto, después les va a contar casos de éxito, pero también hay que, como yo decía, trabajar en armar sociedades estratégicas, industria y financiadores, en que movernos a un modelo no de gasto, sino de salud basado en valor. Y creo que este tipo de acuerdos, de alguna forma, más que nada los basados en valor, nos van a ayudar a esto que presentamos hoy, ¿no? Que esto sea sustentable. Claramente hoy hay un desequilibrio y la respuesta no debería ser no damos más acceso, sino de qué forma hacemos eficiente el gasto y damos lugar a la innovación. Perfecto, bueno, esto es sumamente importante, lo que plantea Iván, porque lo que está ocurriendo, lo veíamos los otros días en una de las clases, es con respecto a los objetivos de ISPOR, Economía de la Salud, que refiere fundamentalmente a los conceptos de la importancia del acceso y la sustentabilidad. Es valorable realmente lo que realizan como empresa, teniendo en cuenta el concepto de la responsabilidad social empresarial, porque no es solamente navegar, por decirlo de alguna manera, en un tema solamente, que es el modelo innovador, sino también cómo puedo llegar a ser sustentable o cómo puedo colaborar dentro del sistema de salud para que el sistema de salud sea sustentable. Y por supuesto, bueno, tenemos tanto tu presencia, Iván, la cual agradecemos, y también, lógicamente, que ahora lo va a exponer en estos próximos, dentro de 5 minutos, el doctor Di Giuseppe, que lógicamente es artífice de lo que pasa en la institución donde él trabaja. O sea, no es solamente desde lo teórico, sino también desde la práctica, y no desde hace 2 días, ya desde hace un tiempo prolongado. Así que muchísimas gracias por tu presencia y hacemos un corte de 5 minutos, simplemente operativo, para que puedan tomar algo, y lo mismo acá, 5 minutitos. Gracias. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias al Instituto, a Roche, por la invitación a este curso del gasto al valor. Y a Iván, bueno, por darme un paso y poder, bueno, exponer un poco de la experiencia que tenemos de nuestra institución. Yo soy Luis Di Giuseppe. Me desempeño en el Hospital Italiano hace ya 28 años y me desempeñé en varios hitos del ciclo de la medicación, entonces tengo como bastante conocimiento de todo lo que pasa en el medicamento en un hospital, ¿no? Básicamente desde la farmacia, desde la compra, y ahora, bueno, desde hace muchos años estoy en el lado de la auditoría y la gestión del medicamento, y de ahí es donde pudimos empezar a trabajar sobre estos modelos, en los modelos innovadores, modelos de contrato de riesgo compartido, pero buscándole una vuelta a la compra de los medicamentos, ¿no? Pero yo pensaba, cuando me invitaron a dar, digamos, esta parte de la charla, de contar nuestra experiencia y de este nuevo término de ponerlo en agenda, ¿no? Que hablamos de estos diálogos tempranos. Creo que es muy interesante porque es donde arranca todo. O sea, cuando uno ya paga por el medicamento para darle acceso a los pacientes, ya es tarde. Entonces, todo sucede antes. O sea, incluso los modelos innovadores, o sea, todo no sucede en el mismo tiempo. Entonces, hay que empezar a trabajar en estos diálogos tempranos que principalmente se empezó a mencionar en Europa con respecto a las evaluaciones de tecnología sanitaria, esto de la evaluación de la efectividad, de la seguridad, de empezar a hablar con la industria farmacéutica, de conocer hacia qué línea iban sus innovaciones y empezar a trabajar en la evidencia temprana. O sea, y también que la empresa no saque moléculas que después no se van a usar o que los pacientes no van a acceder. Entonces, todos esos diálogos tempranos estaban mencionados hacia esas etapas tempranas, ¿no? Y después, en ese camino del desarrollo de los fármacos, de la investigación de los fármacos, de cómo acceden los pacientes a esas tecnologías, porque si la farma saca fármaco, saca innovación y no accede a los pacientes, no tiene mucho sentido que esté en el mercado. Entonces, todos esos diálogos tempranos entre las agencias de evaluación de tecnología, principalmente con la industria farmacéutica, la recomendación de uso de los productos, se empezaron a hablar de estos diálogos tempranos. Ahí se incorporó
el grupo médico, se incorporaron los pacientes. Entonces, tener esos diálogos para el acceso nos disminuye muchísimo la incertidumbre del acceso y muchísimo la incertidumbre de los pacientes para acceder a los medicamentos. Con esto de la evaluación de tecnología, es claro el ejemplo de, por ejemplo, el NICE, cuando ponen sus informes, muchos han leído los informes de NICE de las distintas moléculas y hablan, es costo efectivo según la negociación que tiene con la industria farmacéutica de este producto. Y eso son diálogos tempranos. Obviamente también hay como un juego ahí, ¿no? Digamos, de la costo efectividad, de sacarle algunos números y que dé favorable la costo efectividad. Pero se empezó con diálogos tempranos sobre eso. Entonces, cuando empiezan esos diálogos tempranos, voy a mejorar el acceso, porque la compañía se ve beneficiada también con la incorporación de la molécula al sistema de salud y los pacientes se ven favorecidos por el acceso y la utilización de los medicamentos. Entonces, yo tomo esto de diálogo temprano para traerlo para el lado de nuestro sistema de salud tan fraccionado, segmentado, como siempre decimos, con múltiples actores, para empezar a hacer diálogos tempranos, justamente también con industrias, con nuestros prestadores, con nuestros pacientes, buscar la mejor negociación, el mejor acceso, qué podemos hacer y qué podemos innovar. Y dentro de ellos están los modelos innovadores, que son parte, digamos, para hacer el sustentable. Entonces, sobre ese modelo me voy a parar un poquito para hablar. Y cuando hablamos de esto y de la experiencia, bueno, ¿por qué aplicamos estos modelos innovadores? Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Esto es como un estudio que hicimos en nuestra institución y conocer, bueno, la población está cada vez es más añosa, son pacientes crónicos y pacientes, fíjense, en las columnas de mayores de 65 años, donde se ubica principalmente entre los 65 y 70 años esa población, más del 30% de nuestra población está ubicada en este rango de mayores de 75 años, pero fíjense en el rango de 75 y 80 años, tenemos el otro pico de pacientes que tenemos en la población envejecida, obviamente que necesita mayor acceso, incluso más de 100 años, tenemos 120 pacientes de más de 100 años. Esto es tendencia en todo el mundo, el envejecimiento de la población y el acceso a las tecnologías, y tenemos que trabajar por eso. Van a usar más tecnología, más innovación, entonces tenemos que trabajar en esto. ¿Cómo aumentó el número de productos de alto costo a través del año? Esto es exponencial. Esto es una foto que sacamos para un estudio, pero esto sigue y continúa con mayor innovación y cada vez son más. ¿Cómo fueron las autorizaciones crecientes en el tiempo de medicamentos de alto costo? O sea, esto siempre es exponencial. Entonces, ante estos problemas tenemos que trabajar para el acceso y hacer estos modelos innovadores de valor para darle valor y que accedan a los medicamentos y no se rompa el sistema y darle sustentabilidad, ¿no? Fíjense, el gasto médico, ¿cuánto correspondía el gasto médico en el 2017? Era un 5% y en el 2022 pasó a ser el 16.2% y hoy, 2026, estamos por arriba del 20% correspondiente. Esta torta es la recaudación y el fondo que tenemos para todos los servicios de salud que damos a nuestros afiliados en este caso, pero esto nos pasa a todos, digamos, tenemos solo un ingreso y el egreso, el medicamento cada vez es más grande y eso achica otros accesos que, por ejemplo, los honorarios médicos, otros insumos, infraestructura. Entonces tenemos que trabajar para contener este gasto y darle valor a lo que vamos a gastar, ¿no? En ese sentido. Tenemos que conocer estos datos en todos nuestros sistemas para implementar. Siempre todo esto es temprano, ¿no? Diálogo temprano, estudio temprano, conocimiento de datos temprano. Esto hay que trabajarlo. Entonces, como mencionaba, ¿no? Esto de los diálogos tempranos que se venía hablando en Europa principalmente sobre esto de evaluación de tecnología, trae, bueno, dentro de las características que podemos mencionar, reduce estas incertidumbres porque voy a tener mayor conocimiento de la tecnología, voy a tener mayor conocimiento del gasto, del impacto presupuestario, pero tengo que conocer mi población, tengo que conocer cuántos pacientes tengo, cuáles son mayores, cuántos van a usar la tecnología. Esto me reduce incertidumbre, pero necesito saber muchos datos antes de llegar a eso. Alinear los distintos actores para conocer, esto que dijimos es multifactorial, tenemos contadores, tenemos médicos, tenemos pacientes, tenemos abogados, tenemos muchas profesiones y tienen que estar todos los actores alineados para poder cumplirlo. Y esto seguramente va a facilitar el acceso o va a mejorar el acceso, ¿no? Entonces, estos diálogos tempranos hay que hacerlos para llegar a esos modelos. Los alcances, bueno, nada,
no es solamente medicamentos, esto es tecnología, son dispositivos, la IA, la salud digital, esto lo tenemos encima, ya no es del futuro, ya es hoy, y hay que trabajar sobre esto. O sea, los modelos en sanidad, en salud, es sobre todo la tecnología, no solamente sobre medicamentos, ¿no? Eso es una parte, nos compete a nosotros porque trabajamos en medicamentos, pero es sobre todas las condiciones. Bueno, los componentes principales, ¿sabes qué? Tenemos los compradores, el resultado, la población objetiva, el diseño metodológico, los requerimientos regulatorios para llevarlo a caso. Ahí vamos a tener muchas situaciones, como dijimos hoy, que no funcionó, lo del tercero. Tenemos los abogados con sus estructuras legales que eso hace llevar a si se puede o no aplicar estos distintos modelos. Ahí tiene mucho contenido legales para aplicarlo, ¿no? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuál es la emisión de esos datos personales de pacientes? ¿Cómo se transmiten esos datos? ¿Cómo es la confidencialidad de los datos? Esto es muy importante en los regulatorios, ¿no? La evaluación económica, la evidencia de vida real. Todas estas son situaciones muy importantes para el diálogo temprano. Y las variables evaluadas van a estar siempre también con los modelos, ¿no? El beneficio clínico, la seguridad, la costo-efectividad, el impacto presupuestario, las necesidades no cubiertas, la carga de enfermedad y el valor para el paciente y el sistema sanitario. O sea, todo esto tenemos que evaluar para los diálogos tempranos y ver cuál es su situación, ¿no? Y estos son los beneficios, ¿no? Los sistemas van a hacer lo mismo, como venía mencionando, sobre el sistema de salud, mejor preparación frente a nuevas tecnologías, esto de anticiparse para los pacientes, mejor acceso, mayor facilidad y transparencia. La industria, alinearlo hacia este requerimiento de evaluaciones de tecnología cuando uno va pensando la evidencia, el desarrollo de la evidencia. ¿Qué necesita para evaluar la tecnología? Entonces, esta situación ya la tendríamos estos diálogos tempranos. Y bueno, los estratégicos es justamente esto, ¿no? Favorecen los acuerdos basados en valor, porque ya lo vengo hablando desde la evaluación de tecnología. Entonces, desde ahí, además de valorar la costo-efectividad, evaluar el impacto presupuestario, puedo acordar este tipo de acuerdos, ¿no? Los acuerdos basados en valor, riesgo compartido, o los distintos acuerdos que estamos mencionando de innovadores. Experiencia, nada, Europa principalmente por las agencias de evaluación en tecnología, la regulación, la participación, y eso hay una gran preocupación, se viene trabajando hace años. En Latinoamérica es incipiente, se está trabajando en algunas situaciones, hay algunas experiencias, pero bueno, nada, siempre tenemos los mismos problemas, ¿no? Fragmentado, todo data, tenemos un sistema fragmentado, entonces hay distintas situaciones que hay que contemplarlas para implementarlo, los distintos actores, y cada vez, cuanto más fragmentados, más actores tenemos en el medio, como nos pasa en nuestro sistema argentino. Entonces, se dificulta generalmente poder dialogar. Me imagino, en este caso, Roche, dialogar con toda Argentina. Como dice, tenemos tal vez más de casi 1000, digamos, actores del sistema de salud que tenemos que hablar para poner una molécula. Y estamos hablando de un solo laboratorio y una molécula, imaginamos todos los laboratorios hablando con los distintos actores del sistema de salud. Es complejo, no es imposible, pero se puede hacer y se puede hablar. Y bueno, se está escaneando, esto se está viendo, tampoco tenemos también un perfil de agencias de evaluación de tecnologías firmes en todo el LATAM, sí en algunos países principales, pero bueno, nosotros tampoco en Argentina tenemos todavía una agencia principal y está todavía en el tema de discusión y bueno, de alineamiento para proseguir lo que era la CONETE o darle más fuerza a la CONETE con todos los productos de innovación, ¿no? Y las barreras, sí, obvio. Ausencia de marco regulatorio, esto es como también, no tenemos un marco regulatorio para hacerlo, son conversaciones, son diálogos, hay que priorizarlo con un marco regulatorio, bueno, hace falta de recursos, esto insume también, como decíamos, ¿no? Los distintos acuerdos asumen digamos, más trabajo, tal vez más disponibilidad, más recursos humanos, y bueno, deberían estar, pero seguramente el resultado va a ser mejor, ¿no? Pero hay que estar disponible para aplicarlo. Los desafíos culturales y confianza entre los actores, ¿no? Todos estos acuerdos en los modelos innovadores es confianza y es colaborativo. Si eso no existe, es como que no se puede hacer. Y hay muchos, como esto de los resultados en salud, que dicen, bueno, vamos a medir el PASI en el paciente, el dermatólogo de psoriasis en placa, y bueno, el PASI es bastante subjetivo y va a depender del profesional que mide el PASI, por hablar del PASI, ¿no? Tal vez si medimos el colesterol es mucho más fácil, porque el laboratorio
Pero el PASI seguramente varía y varía por distintos, incluso el DAS 28 o cualquiera de estas medidas que podamos medir, que no sean de laboratorio directo, puede ser subjetiva. Incluso la interpretación de una imagen, digamos, en oncología puede ser distinta en distintos profesionales y la medición puede ser, el resultado final puede ser distinto, ¿no? Entonces, si eso no tenemos confianza entre el sistema de salud, el grupo médico y el que hace el acuerdo, es muy difícil de lograrlo, ¿no? Tiene que estar esa brecha o ese canal para entender eso, ¿no? Bueno, hay escasa cultura colaborativa, sistemas fragmentados, los limitantes, bueno, nada. Diferencia metodológica, cómo hacerlo, procesos no vinculantes, dificultad para medir el impacto real, que era esto. Sí, bueno, damos descuento final y listo, pero ahora como vamos a ver en algunos ejemplos, no es tan así, y yo creo que tiene mucho valor, digamos, aplicar estos modelos. Y después, bueno, conflicto de interés, complejidad administrativa y demanda de tiempo y recursos seguramente van a estar. Entonces, creo que todo esto es muy interesante de aplicar en estos diálogos tempranos que están ubicados principalmente en esto que decíamos de las evaluaciones de tecnología. El diálogo temprano, decir, bueno, mido la efectividad, hago una evaluación de tecnología, mido la efectividad, mido la seguridad y el impacto presupuestario y el costo de efectividad. Sabemos que la costo de efectividad es compleja de medirla, depende de un montón de factores y lleva mucho tiempo de utilizarlo. Tal vez el impacto presupuestario es lo más cerca que podemos hacer con el grupo de pacientes. Tenemos agencias de evaluaciones de tecnología centrales en los países centrales que dan mucho lineamiento central a sus países, al Estado, entonces está muy alineado, porque el sistema es único y es un único, o sea, o es público puro, o es de seguridad social puro, o es privado puro, entonces es como más fácil bajar línea y entender la evaluación de tecnología. Nuestro sistema fragmentado, al no tener también decisiones centrales sobre la molécula, hay muchas experiencias de evaluación de tecnología. Que nosotros, en nuestro caso, en nuestro hospital, hemos empezado con un comité de medicamentos, comité de farmacia, hace algunas décadas atrás, y se fue transformando porque es una característica del hospital de tener estos tipos de comités de farmacia, analizar, digamos, fármacos, ver qué se ingresa. Entonces, hay mucha experiencia que después se fue transformando con la era de la evaluación de tecnología, se fue perfeccionando y profesionalizando aún más. Y esto ha tomado mucho auge ahora en muchas obras sociales y en algunas prepagas han puesto comités de evaluación de tecnología básicamente para evaluar las tecnologías que incorporan. Creo que es resultado de que nos falta tal vez una evaluación de tecnología central. Entonces, esto nos sirve para conocer y hacer evaluación de tecnología propia en diálogos anticipados. Porque, bueno, la efectividad, la seguridad, uno puede tomar evaluaciones de tecnologías de agencias centrales y adaptarlas, o sea, hacer una evaluación de tecnología adaptativa. Después uno lo que hace es la negociación, el impacto presupuestario y empezar estos diálogos tempranos con la industria. Bueno, mirá, tengo esta molécula, este es el perfil, ¿cuánto me cotizás? Estas son las unidades. Juntarse con el grupo médico y hacer las recomendaciones de uso y seleccionar el paciente. Este paciente es el lineamiento para que voy a usar esta tecnología y va a tener este costo. O sea, esos diálogos tempranos, antes que salga el último pago del medicamento. Porque cuando pagamos el medicamento y lo compramos, ya no tenemos nada de negociación, ya no tiene valor. O sea, ir y pagar. No tenemos nada. Entonces, hacer una evaluación de tecnología, hacer un impacto presupuestario, analizar ese impacto, dialogar con la industria, dialogar con el prestador, el grupo médico, si se puede poner al paciente también, ver la experiencia del paciente, hacer este modelo innovador, aplicar distintos tipos de modelos de lo que había mencionado Iván, es el diálogo temprano, ¿no? Y ahí, y sale la recomendación. Después, en la auditoría, nos tenemos que adaptar a esto. O sea, digamos, el grupo médico que participó acá ya sabe cuál es la recomendación de uso, no se debería desviar de esa recomendación de uso, ¿no? Estos son diálogos tempranos, ¿no? De trabajar sobre esto, estos módulos, me parece que es mucho antes del modelo innovador, ¿no? El modelo innovador es parte de esto. Crear todo este concepto porque me parece que es bueno entenderlo y creo que también aprovechar que la industria está trabajando en estos diálogos tempranos y bueno, tal vez es más difícil, yo lo entiendo y hablo con muchos colegas de los distintos prestadores y confluir en la comunicación. Ahí hay todavía
bastante difícil en la comunicación entre prestadores médicos y financiadores, auditores, bueno, nada que no se pueda solucionar. Creo que hay que empezar a trabajar sobre este módulo. Fíjense, en el historial, principalmente, todos medicamentos de oncología. O sea, entonces, conocer esto, decir, bueno, yo tengo que trabajar sobre esto, o sea, porque el gran gasto y el gran problema, digamos, del impacto del gasto, del valor, tengo que darle valor a esto, ¿no? En toda oncología es donde más se lleva el presupuesto y esto es mundial. Este perfil es mundial, ¿no? Paciente, ¿qué pasó? Las tecnologías funcionan. Los pacientes oncológicos pasaron a ser crónicos, con muy buena sobrevida, con muy buena seguridad. Entonces, la sumatoria del paciente hizo que el impacto presupuestario en las moléculas sea grande en todos los financiadores. Entonces, tenemos que trabajar sobre esto. Entonces, busquemos modelos innovadores, hablemos de modelos de adherencia, o sea, de pagar justamente. Los modelos innovadores son creativos, o sea, hay un perfil de eso, pero hay que ser creativo. Decir, bueno, pago por un año, pago por 2 años, pago por 3 años. Entonces esos acuerdos se tienen que hablar y hacer acuerdos. Porque mi incertidumbre es que, perfecto, el paciente 3 años va a estar con la terapia, pero son 3 años que yo tengo que pagar, digamos, cuando lo veo desde el gasto, bueno, hagamos un acuerdo, veamos los riesgos los dos, o sea, del riesgo de que esté. Creo que la PARI era uno de los acuerdos que había, que creo que tenía sobrevida de libre producción de 15 meses, y en la industria, en Europa, creo que fue en Italia, habían hecho un acuerdo que hasta 15 meses pagaban, por arriba de 15 meses no se pagaban, ¿no? Porque la incertidumbre era hasta los 15 meses. Entonces, esos tipos de acuerdos se pueden implementar, y pensando en esto también, ¿no? Porque cuanto más el paciente usa el medicamento, más sobrevida tiene, más hay que pagar. Entonces, esos acuerdos van del tipo de innovadores. Estos son gráficos de las innovaciones y de las evaluaciones de tecnología que fuimos haciendo, con las cantidades anuales, con las aceptadas y las no incorporadas. Como ven, las no incorporadas son pocas, porque en realidad también, desde la Argentina, tenemos una autoridad regulatoria que, si además lo autoriza, se usa todo. O sea, no hay forma de que no se use. O sea, no hay entonces también no se pueden rechazar de no uso, ¿no? Obviamente que acá, dentro de las que se rechazaron, seguramente están aquellas que tienen un perfil de ganancia clínica muy leve o residual, que a veces, haciendo un quali con el efecto ese, no sé, de ganancia de sobrevida, con la falta de seguridad que tiene esos fármacos, da negativo, es peor que el placebo. Nos pasó con muchas moléculas, que no las quiero nombrar para no meterme en moléculas puntuales, pero pasa eso. Pero la autoridad sanitaria se lo autoriza, se puede usar en la Argentina. No hay registro. Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es evaluarla, hacer la recomendación de uso, hacer esa negociación, hacer ese diálogo temprano y trabajar sobre eso. Eso es principal. Entonces, dentro de eso, hablábamos de estos diálogos tempranos y empezar a trabajar sobre los modelos, ¿no? Los modelos de adquisición, tal vez los más conocidos del contrato de riesgo compartido, como bien mencionaba Iván anteriormente, es decir, pago por lo que funciona y lo que no funciona no pago, ¿no? Ese era el sentido. Estos acuerdos nacieron en el año 90. En el año 90 fueron los primeros acuerdos de riesgo compartido que se hicieron en el hemisferio norte de América, con moléculas, por ejemplo, para el colesterol y algunos antiprostáticos, moléculas muy generales, y después se expandieron y se hicieron más conocidas en los años 2000 en Europa, cuando se empezó a implementar las distintas moléculas biológicas y para enfermedades especiales fueron adoptadas, porque el número es menor, es mejor manejable, son las moléculas que traen más incertidumbre, son las moléculas más costosas. Entonces se trabajó más en eso que tal vez, pero esto nació en el 90, digamos, en la estructura. Entonces, esta estructura que yo utilizo mucho, que es la taxonomía de Carlson. Carlson lo que hizo es acomodar todos los acuerdos de riesgo compartido que había en la evidencia, los acomodó en esta taxonomía, ¿no? Que también se menciona esto como los financieros y como los resultados de salud. Y una taxonomía, pero eran todos ya acuerdos que se habían realizado, esto de capping, volumen, inicio, acuerdos de industria farmacéutica en búsqueda de evidencia, bajo un ensayo clínico, bajo estudios de vida real, investigación experimental, resultado final. Todo esto era lo que habían, y él lo
plasmó en esta taxonomía, pero todos fueron creativos. O sea, ¿qué pasó? Alguien le hizo de acuerdo, tomó esta molécula y dijo, vamos a implementar con esto que decíamos de oncología, por ejemplo, bueno, si es por adherencia, yo te pago tantos meses y después el resto se hace cargo de la industria, o si está más años de lo que dice la seguridad de la profesión, vamos a riesgo los dos. Entonces, es buscar la creación de los acuerdos de riesgo compartido, pero la base es eso, diálogo temprano, pagar por los resultados y entender eso es la creación, no tiene, más allá de, no hay una estructura firme de hacerlo. Yo creo que es sentarse, crear y empezar a negociar. Yo con esto y con un poco de la evidencia y lo que veíamos, por allá por el 2014 hicimos el primer acuerdo de riesgo compartido, ya hace 12 años, ¿no? Lo hicimos para el artritis reumatoidea con el sacubitril/valsartan, que es el Cimzia, lo marco como marca y como droga porque este estudio está publicado en Value Health, así que es público, está con nombre, así que esto lo menciono. Mucho yo de la evidencia no la puedo a veces mostrar de las drogas porque tenemos contratos confidenciales, los acuerdos, se hace un acuerdo, esto que decíamos, tiene mucha regulación por legales, esto sentarse, revisar cuál va a ser el acuerdo, cuál va a ser la molécula, hacer un contrato. Cuando empezamos dijimos, bueno, ¿cómo se hace esto? O sea, leíamos, había evidencia, pero no había evidencia de cómo hacerlo, no hay un manual de cómo hacerlo. Y si buscan, no hay evidencia de cómo. Esto se hace así. Entonces, empezamos a trabajar en un contrato, lo mandamos a legales, lo estructuramos con los contratos que ya teníamos de compra en el hospital, empezamos a trabajar sobre esos contratos, empezamos a poner los ítems que tenían que ver con la molécula, los ítems que tenían que ver con el parámetro a medir, el parámetro clínico, y con eso empezamos a trabajar con el grupo médico para protocolizar el uso de la molécula, y eso es otra ventaja de estos modelos. Uno protocoliza el uso de las moléculas, esto de las recomendaciones de uso, bueno, esto se usa así, o sea, se mide en tiempo 0, en este caso tiempo 12, y si el delta de esta diferencia no es menor a 1.2, lo damos como no efectivo el fármaco, y si da 1.2 superior, podemos decir que da el resultado óptimo del fármaco. Eso tiene que estar plasmado, está protocolizado, entonces hace también una revisión, un seguimiento mejor al paciente, porque lo tiene que citar, le tiene que medir el DAS, lo tiene que medir en los tiempos exactos y es protocolizar en la atención habitual. Después puede pasar un montón de cosas, ¿no? El paciente no viene, falta la consulta, muchas cuestiones pueden pasar, pero se protocoliza y el grupo médico también sabe que ese fármaco se usa así. O sea, y necesitamos esos parámetros para usarlo de esa forma. Entonces, es una de las ventajas de estos tipos de acuerdos, ¿no? Digamos, este es uno, pero digamos, cualquier tipo de estos acuerdos que protocolizamos y decimos, esta molécula en mi obra social o mi prepaga se usa de esta forma porque fue acordado con el grupo médico, con mis prestadores, que se usa de esta forma. Entonces, eso nos protocoliza, incluso la documentación de SURGE que se solicita para los reembolsos, tranquilamente es una copia para hacer un acuerdo de riesgo compartido, porque eso se solicita sí o sí. Así que si eso se solicita, ya se puede usar la misma documentación para hacer un acuerdo de riesgo compartido. No hay que pedir más datos. Incluso el espíritu de los acuerdos es no pedir más datos o complejizar la atención, sino usar los datos de la práctica habitual, porque el DAS28 se utiliza para medir la actividad de la enfermedad, ¿no? Digamos, y se tiene que medir. Si no se mide, no sabemos cómo le va al paciente. Entonces, nada, este fue como nuestro primer acuerdo. Pudimos sacar, acá hice como un flujograma de cómo nos había dado de los pacientes que habíamos ingresado, que fueron 40, con artritis reumatoidea. Fue en ese diagnóstico, midiéndole en la semana 0 y en la semana 12 este DAS28 y tenía que dar este delta de 1.2. Y de estos, bueno, de los no elegibles que eran 36, y fíjense que los que no activaron, que no tuvieron una respuesta óptima, fue un 11%, que más o menos, 11%, perdón, 11 pacientes, que más o menos un 27-28% de los pacientes que tratados no dieron su resultado óptimo. Y acá, todos estos pacientes, en ese lapso de tiempo que utilizan, son 5 envases de Cimzia en esos 5 meses, fueron reembolsados al 100%. O sea,
por los que no funcionaron, lo pagamos. O sea, hubo un reembolso, bueno, después son acuerdos de nota de crédito, reembolsos, unidades, se puede también ver cómo se hace, pero no pagamos lo que no funcionaba. Entonces, y esto después puede llevar a un acuerdo posterior, a decir, che, pero mirá, este porcentaje de los pacientes, esta línea, este perfil, no me da. O sea, bueno, aplicale, para no seguir un acuerdo de compartido, se puede aplicar este porcentaje, un descuento extra, directamente a la compra, después de hacer un acuerdo directamente por descuento. Sirve para eso también esto, para no perpetuar tal vez un acuerdo, porque después de Ciencia vinieron muchas moléculas más y tal vez con algunas copias que mejoraron los precios en reumatología, entonces no se utilizó tanto después, posteriormente, entonces se pueden llevar esos acuerdos. Acá tengo otro ejemplo que explicamos, que también este está publicado, por eso lo menciono, que tiene que ver con Cosentyx en psoriasis en placa. Acá, bueno, también ¿no? Se mide el PASI 0,16 y acá corresponde a si era mayor o igual a 90, menor o igual a 75 o menor a 50, y una escala de pago según el resultado, ¿no? Cuanto menos resultado de la molécula, más es el descuento, entonces pago menos, ¿no? O sea, a menor resultado. Esto también nos dio, esta era cuando se implementó estos acuerdos, que cuando salió esta molécula era la primera molécula que podíamos obtener un PASI mayor a 90. Hasta ese momento no se había podido obtener un resultado así con una molécula de psoriasis en placa. Entonces dijimos, bueno, pero eso es cierto, va a pasar, entonces es ideal para proponer un acuerdo de riesgo compartido. Decir, bueno, yo tengo incertidumbre de comprarte la molécula y esto me decís que funciona y da un PASI 90 y después todos los pacientes dan 75. Entonces, si pago por una tecnología que es mejor, quiero tener resultado mejor. Entonces esto me ayuda para esto. Bueno, en realidad no dio mejor, solamente un paciente de estos dio menor a 50, pero nos dio como que el 90% de los pacientes respondió a la respuesta inicial de los ensayos clínicos pivotales, ¿no? Nada, esto es como, este lo creamos, este es propio, y así fuimos creando varios acuerdos. Acá yo puse un relevamiento de 8 acuerdos de riesgo compartido basados en resultados en salud, que tiene que ver esto con la medición clínica de los resultados. ¿Cuál es el resultado financiero? ¿No? Porque decir, bueno, el clínico lo sabemos porque podemos ver los resultados. Bueno, sirve, digamos, después financieramente. Si ustedes ven, este porcentaje sería, el 100% sería lo que yo pagaría por comprar el fármaco siempre, y esto aplicado en un acuerdo de riesgo compartido, ¿no? O sea, solamente en uno pagué el 100% de lo que tendría que ser el valor, y el resto todo varió en distintos porcentajes. En mayor y menor, pagué menos, o sea, en este pagué solamente un 38%, este pagué un 74%, y eso tiene que ver con la efectividad de las moléculas. Muchas de estas moléculas que dieron poco margen, como ven, salieron, o sea, no lo usamos más, o sea, porque, no, digamos, esto no funcionaba, o sea, ni regalado sirve, o sea, porque si no da resultado, estamos perdiendo tiempo y tenemos que usar otras opciones terapéuticas. Entonces, este sale, o sea, eso también sirve para tomar decisiones de qué saco del Bademecum, qué moléculas no voy a ir, esta no lo voy a utilizar más, digamos, el paciente, porque no da resultado. Sirve mucho, esa protocolización, la recomendación sirve mucho para estas situaciones, ¿no? Esto es el mismo ejercicio, pero para estos acuerdos de resultados financieros, ¿no? Que la otra rama, que son acuerdos de volumen, de bonificaciones, de adherencia, todos esos tipos de acuerdos también. ¿Cuánto pagué? Correspondiente bueno, acá está la descripción de cada uno de los acuerdos y cuánto pagué finalmente por acuerdo, ¿no? Nada, si uno lo mira así, igual que vos sos contador, está bueno. O sea, siempre voy a pagar menos, ¿no? Con este tipo de acuerdo. Después uno dirá, bueno, hay que ver la estructura, si uno invierte más en estructura, en regulación, si tiene que incorporar. Todos estos acuerdos, en nuestro hospital no incorporamos ni personal, ni más tiempo, lo hicimos con lo que teníamos, con el cuidado habitual, y nada más. No hubo que contratar gente. O sea, para mí se hacen solo, incluso con esto de surge que les menciono, los papeles se juntan siempre para presentarlos y se pueden aplicar directamente a los acuerdos. Esto tiene que ver, bueno, y esto las medidas
yo acá simplifiqué 2 cuadros con medidas clínicas que nos dan los acuerdos de riesgo compartido basados en resultados de salud. Esto es un ensayo clínico, o sea, tenemos toda la data, pero esto lo dan los acuerdos, porque está protocolizado, puedo medir el perfil del paciente, la toxicidad, los eventos adversos, la sobrevida, la cantidad de pacientes. Es un ensayo clínico en sí, obteniendo digamos, recolectando los datos que nos dieron los distintos acuerdos, ¿no? Igual que acá. Esto es la ganancia, el valor que dan estos acuerdos, ¿no? Aparte de lo financiero que recién vimos, este es el valor que da realmente en salud, porque conocer el perfil y el perfil de seguridad y el perfil de efectividad de las moléculas es muy grande. Entonces, bueno, nada, resaltar esto de por qué el valor, cuando hablamos de valor, esto es mucho valor, ¿no? De conocer esto. El estar protocolizado tiene mucho valor. Nada, eso es como el acuerdo. Yo puse acá lo del área de circuito de prescripción, ya me estoy haciendo tiempo, de parametrización, que creo que hoy también lo mencionaste, que tiene que ver con esto de las ampollas, de si cuando pasamos el nivel de algunos tipos de ampollas se hace cargo la industria, porque tenemos mucho fraccionado, ahora tenemos mucho de pasaje de endovenoso a subcutáneo, y que tenemos que medir el peso. Todo eso son modelos también de innovación, que son diálogos tempranos que mencionás. Bueno, si yo saco el cálculo de decir, bueno, el paciente usa dosis peso, usa una ampolla y media, pero ahora pasa el subcutáneo que es dosis completa. Bueno, si sacamos el cálculo no nos da, o sea, los números no nos dan, entonces decir, bueno, ahí tenemos que llegar a un acuerdo. O sea, hagamos un acuerdo, bueno, ahí subcutáneo, me puedo ahorrar la cama, serán 15 minutos en lugar de 3 horas, para el paciente son un montón de beneficios, para el que financia la cama es mucho beneficio porque las camas son caras, pero el fármaco a veces es más caro que todos esos módulos. Entonces, sí, bueno, hagamos un acuerdo. Si yo usaba una ampolla y media, ahora dosis fija, bueno, hagamos un acuerdo. Está pasando eso está pasando ahora, y es un lugar para hacer un modelo. Por eso el modelo, por eso puse esto de mezclas intravenosas y conocer bien esto del fraccionamiento, ¿no? La dispensación personalizada, yo lo menciono mucho, el hospital tiene mucha experiencia de esto de la atención farmacéutica y la entrega de medicamentos por citas programadas en los pacientes para entender cómo medimos la adherencia de los pacientes para hacer estos acuerdos de adherencia en los pacientes, medir por adherencia, medir por bonificación, medir, tener stock no muerto, ¿no? Tener stock que se renueve, pero eso lo da por las citas. Esos son tipos de modelos que tiene que ver con la atención, ¿no? La atención especializada y aparte del seguimiento farmacoterapéutico que activa y detecta todos estos problemas relacionados con el medicamento, si los efectos adversos, si la adherencia. Esto es importantísimo. Hay pocas experiencias. España tiene mucho y ellos trabajan muy bien con este modelo. Nosotros lo implementamos también, yo trabajé mucho, tuve 15 años acá trabajando de forma clínica también en estos consultorios y la experiencia es muy, muy buena. Y obviamente entra dentro de estos modelos que nosotros podemos implementar desde acá, porque casi todo ahora es ambulatorio. Oncológico es ambulatorio, neuro es ambulatorio, hemato es ambulatorio, todo es ambulatorio. O sea, fármaco que la señora se lleva en el colectivo que vale 30 millones en la cajita, ¿no? En la cartera. Pasa eso, lo digo de forma graciosa, pero pasa eso. Entonces, todo es ambulatorio, ¿no? Y hay que conocer esto del valor. Ya, puse este es un relevamiento que hicimos cuando hablamos de desperdicio, de entender estos modelos y el modelo de compra y como modelo innovador y no comprar por comprar. Esto, fíjense, hicimos un programa de devolución de medicamentos vencidos y acá tenemos de todo, ¿no? Y teníamos, el que máximo tenía era del 1986, el más viejo en la casa, ¿no? Terrible esto, ¿no? Todo desperdicio, todo falta de ganancia, falta de eficacia de usar el uso de medicamentos. Entonces hay que poner programas sobre esto. O sea, el modelo no va solo, o sea, diálogo temprano con el paciente para la dispensación. Esto es muy importante, ¿no? Para la implementación de estos datos. Y bueno, nada, como último, o sea, y como reflexiones de esto, del diálogo temprano, de los modelos innovadores, de hacia dónde tenemos que ir tal vez y trabajar, porque tenemos que hacer sustentable este sistema, pero tenemos que dar acceso, porque los fármacos están funcionando, pero no los podemos pagar. O sea,
Y cada vez lo vamos a poder tener que pagar más, porque toda la innovación es más cara que la anterior. O sea, siempre la innovación es más cara. Es más compleja. En el ranking del fármaco, cada vez que tengo que mirar por mes, están arriba las últimas incorporaciones y no el volumen de las viejas incorporaciones. Por suerte en Argentina tenemos muchas copias, tenemos similares, que nos viene a alivianar un poquito, pero la innovación es muy grande, porque dan resultados, los pacientes son crónicos, entonces esa es la dificultad. Entonces, esto del valor, del gasto al valor, dale valor, o sea, que seleccionar bien el paciente, seleccionar bien la tecnología, hacer recomendaciones de uso, usar estos modelos, tener certeza, tener estos diálogos tempranos, nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho a optimizar, garantizar el sistema de salud, ser sostenible y eficaz, priorizar las terapias que mejor aportan. Esto que les decía, ese del 0% queda afuera porque no funciona. O sea, si no funciona, va a quedar fuera de las indicaciones o de lo que autoricemos. Mejores resultados para los pacientes, entender el paciente, no entender sus preferencias, porque seguramente esto del subcutáneo es mejor para el paciente. Estar 15 minutos y no 3 horas dentro de un área de infusión va a mejorar muchísimo. No hace mucho impacto, si uno hace los números, no hace mucho impacto, pero hay que conocer la experiencia del paciente y las preferencias que tiene el paciente, ¿no? Bueno, asegurar esto, la precisión, la trazabilidad de los fármacos es muy importante. Bueno, obviamente la integración del sistema de salud es fundamental para que sea colaborativo y cooperativo y que podamos avanzar en estos diseños. Así que, bueno, creo que será la última. Muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas. Bueno, perfecto. Luis, muchísimas gracias, Bueno, tanto a Iván como a Luis. Realmente, como les comentaba inicialmente, no solamente son temas teóricos, sino también que tenemos la fiel demostración de que la institución Luis, en la cual hace 20 y pico de años, 28 años, ayer no más. Así que hay una curva de aprendizaje bastante interesante. Muchísimas gracias y bueno, a cada uno de ustedes también por la avidez en cuanto a tener que poder escuchar estos temas que son tan estratégicos, porque hay algo que planteó Luis que es sumamente importante, hablar temprano. Y hablar temprano no es simplemente sentarse y tomar un café y decir, bueno, no, es realmente escucharse, es una empatía comercial, diríamos. Y en ese caso, ese ejercicio, son muy pocos los profesionales en Argentina que hoy tienen este tipo de abordaje. Fundamentalmente porque hay un seteo que el debate es muy de precio. Y hay que trasladar el debate del precio al valor realmente, porque si bien estamos hablando de la costo-efectividad, la adherencia a los tratamientos es un tema que en Estados Unidos por lo menos es el dropout de los tratamientos, es bastante terrible y es un costo para todo lo que es el sistema de salud muy elevado. Así que nuevamente felicitarlos y agradecerles a cada uno de ustedes, ya sea de manera presencial como virtual, habernos acompañado desde el Instituto de Investigaciones de la Salud, de Investigación Sanitaria. Le damos las gracias. Muchísimas gracias, Luis. muchas gracias.